Existe un país al sur de América que limita con el océano Atlántico y tiene, en palabras del cantante Gustavo Pena, mucho cielo y mucho mar. Pero hablando de límites, no suele respetarlos demasiado. A principios de siglo se aprobaron políticas sociales muy vanguardistas para la época, asegurando derechos laborales, declarando laico al Estado, la mujer votando por primera vez e incluso hoy en día sigue dando de qué hablar. Matrimonio igualitario, despenalización del aborto y ventas de cannabis regulada. Pero hay una característica en particular que lo diferencia de tantos otros países y que ya lo hacía el siglo pasado: la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, y una universidad de la República, pública y cogobernada. En este país tan pequeño pero tan grande, más específicamente en Montevideo, un 16 de mayo de 1994, nací yo, Janine Artigas Massa, hija de Iris Massa y Walter Artigas. Mi trayecto en instituciones educativas comienza 3 años después, cuando comienzo a asistir al Jardín de Infantes Pinocho, perteneciente a la educación privada. Es importante destacar que en ese entonces, al igual que hoy, la obligatoriedad y universalización de primera infancia no estaba establecida, pero sin duda el acceso a una educación inicial gratuita y de calidad era bastante menos alcanzable, sobre todo por no existir en los 90 una intención política de democratizar el acceso a la misma. Fue recién al año siguiente, en 1998, que comencé a asistir a la escuela Débora Vitale de Amico, cursando nivel 4 y la cual abandoné en 6º año, significando para mí la institución que me brindó toda la educación primaria de manera gratuita y laica, 2 principios mencionados sobre todo por Reina Reyes. Otra idea muy presente en ella era la del poder de elección de las familias para con el tipo de educación que querían que recibieran sus hijos e hijas, y debe ser por ese motivo, además de por ser media becada debido a tener una madre auxiliar de servicio empleada de allí, que decidieron que mi educación media la curse en una institución privada y religiosa, el Colegio Liceo Sagrada Familia. Debo confesar que, durante toda mi adolescencia, lograron potenciar mi fe y adhesión a la Iglesia Católica. Pero hoy, habiendo transitado varios años en diferentes centros educativos, puedo decir que por convicción, la educación pública de calidad es aquella que es laica, lo cual, como bien hemos dicho, no significa no poder estudiar o hablar de ninguna religión, sino no persuadir al estudiante de que se sienta identificado con alguna, o en todo caso que tenga la libertad de elegir con cuál. Fue en ese colegio, del que aún conservo grandes amigas y amigos que me siguen acompañando en mi vida, que descubrí por medio de una exposición en el hall del mismo que existían los estudios terciarios y la universidad. Yo nací y me crié en Flor de Maronias, hija de limpiador y fletero, 2 asalariados que nunca dejaron que me falte nada, pero tampoco que me sobre, y que no son profesionales. Tampoco lo fueron sus padres y sus madres, ni sus hermanos y hermanas, ni tampoco la mía y el mío. Que la educación sea pública y gratuita nunca quiere decir que sea para todos y para todas. Históricamente, y a pesar de la obligatoriedad y universalización de primaria y secundaria, sigue perpetuando diferencias de clase. Mi madre no terminó ciclo básico, mientras que mi padre llegó hasta 4º. Una vez finalizado el liceo, yo lo sabía. Quería ser primera generación con estudios terciarios en mi familia. Y lo logré. Me inscribí en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Pero que una hija de trabajadora y trabajador llegue a cumplirlo y que la universidad haya tenido récord histórico de primera generación universitaria no es únicamente por mérito personal. La educación debe estar siempre acompañada del cumplimiento de los otros derechos, tanto económicos como los que aseguran salud, vivienda y una vida digna. La redistribución de la riqueza, pero sobre todo, el generar estrategias mediante políticas sociales y políticas de Estado que aseguren el acceso a una educación de calidad, fueron claves para que tanto yo como muchas otras personas hoy puedan decir con orgullo que llegaron más lejos que sus familias. No fui consciente, al momento de inscribirme, que estaba logrando, tan solo con la documentación solicitada, lo que en muchos otros países lleva a la gente a endeudarse. No siempre fue toda emoción.
Tras una crisis vocacional por trabajar en un estudio notarial, quise abandonar la carrera. Me sentí perdida, a la deriva. Le dije a mi padre y a mi madre que no quería ser una desilusión. Lo único que pudieron responderme fue que ellos estarían orgullosos pase lo que pase, con o sin estudio. Me cambié a Facultad de Ciencias Sociales. Cursé 2 años para hacer trabajo social, pero fue al tiempo que, trabajando de manera safral en los campamentos de una institución educativa, me di cuenta de lo que quería empezar y terminar realmente, la tecnicatura en recreación. Pero otra vez, problemas de clase. El único lugar para poder cursarla era la Universidad Católica del Uruguay. Con lo poco que ganaba en mi trabajo y teniendo un padre y una madre que viven de su salario al día, no había manera de poder cursar esa tecnicatura que hoy se convirtió en licenciatura, ni siquiera con beca. Por suerte, o mejor dicho, por voluntad política y crítica a la hora de elaborar programas educativos, se crearon los campamentos educativos de ANEP, y eso llevó a que se elaborara un programa de estudio para la tecnicatura en recreación a nivel público, perteneciente a la órbita de la Universidad del Trabajo del Uruguay, UTU. Así fue que, tras una etapa de incertidumbre y sufrimiento por no saber qué estudiar, pude realizar la carrera que quería sin pagar por ello, logrando ser la primera egresada de nivel terciario en mi núcleo familiar. Hoy en día soy técnica en recreación y me ha brindado muchas herramientas para mi trabajo como recreadora en colegios, actividades estatales y para enriquecer mi tarea de educadora en el club de niños y niñas en el que trabajo al día de hoy. Pero quise ir por más, así que acá estoy hace 3 años, cursando la carrera de educadora social en el IFES, trabajando como tal y aprendiendo día a día a poder ser una mejor profesional, pero sobre todo para intentar desde mi rol que la educación no sea solo un derecho por ser gratuita y pública, sino porque realmente llegue a todas aquellas personas eternamente postergadas, que no sea solo para una élite, que haya muchas más gianinas provenientes de la clase trabajadora que mediante la igualdad de oportunidades logren rebelarse ante las injusticias y poder estudiar.